tardes. Aquí una vez más en Darle Sentido a tu Vida. El día de hoy vamos a hablar de un tema para mí un poquito delicado porque se trata un poco de la parte del suicidio, de cómo la fotografía nos puede ayudar o nos puede prevenir una sensación o una situación ante un suicidio. Pero para que nosotros sepamos de quién se trata, dos cosas. Darte las gracias por una vez más estar aquí en Darle Sentido a tu Vida. Gracias a todo el equipo de operación y producción que hace posible este programa. Y gracias a Nelly, preciosísima, que nos va a hacer el favor de decirnos quién es nuestra invitadaza del día de hoy. ¿Verdad, Nelly? Claro que sí, Araceli, muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Diana Rico Norman. Ella es terapeuta familiar, de pareja, de niños y adolescentes. Además trabaja en consulta privada y en 2 hospitales. Realizó un entrenamiento intensivo de terapia narrativa en el Dulwich Center en Australia como tanatóloga. Cuenta con amplia experiencia en el manejo de duelo a nivel personal y familiar. Se ha especializado en el trabajo con la enfermedad y las familias. En su práctica terapéutica incluye el uso de la fotografía. Ha publicado y presentado trabajos sobre el manejo del duelo, enfermedad, fototerapia y otros temas en foros nacionales e internacionales. Y además es docente y supervisora del Instituto de la Familia y de la Unidad de Terapia Médica Familiar del Hospital. Le damos la bienvenida y los invitamos a que participen en el chat que se encuentra a un lado de su pantalla. Muchas gracias, Araceli. Gracias a ti, Nelly. Gracias, Diana. Gracias. Diana, muchísimas gracias. El tema de hoy no es nada fácil, pero tampoco nada que no podamos entenderlo, ¿no? Y si hay alguna duda, bueno, pues están ahí las redes sociales que nos hagan favor de decirnos cuáles son sus dudas. Les recuerdo mis redes sociales, es por Twitter, @psicoaris, P mayúscula y A mayúscula, y también por Face, a psicóloga tanatóloga, puedes ahí entrar para que te puedas enterar de toda la programación. Y pues bueno, a ver, Diana, vamos parte por parte. Suicidio, fotografía, fotografía, suicidio. ¿Por qué suicidio? ¿Por qué no tanto por qué el suicidio tendría que estar participando en la fotografía? ¿Por qué la fotografía en el suicidio? Más bien sería la pregunta, ¿qué nexo pudiera haber entre la fotografía con el suicidio? La fotografía puede ser un medio muy importante para explorar las emociones y cualquier tema. En particular, cuando es un tema difícil, pues la fotografía nos puede ayudar porque cuando nosotros hablamos, la parte del cerebro que está trabajando es la parte izquierda, que es todo lo lógico. Y en cambio, a través de las artes, a través de la fotografía en concreto, entramos más directamente a la parte derecha del cerebro, que tiene menos defensas. Entonces es más fácil poder acceder a ese mundo interno de las emociones. Muy bien, entonces si ya vamos entrando en materia, ¿cuál sería la finalidad principal? Dependiendo qué es lo que queramos hacer. Por ejemplo, si yo quiero explorar cuáles son tus ideas alrededor del suicidio, y esto me refiero a cualquier persona, yo puedo enseñarle diferentes fotografías y a través de eso y a través de un proceso terapéutico muy cuidadoso, ir explorando si hay miedos, si incluso puedo detectar si hay alguna ideación suicida. Con tan solo mostrar la fotografía. Así es. Bueno, no tan solo mostrar la fotografía, es todo un proceso terapéutico, pero eso se puede lograr. Y por otra parte, si viene una persona buscando ayuda porque un familiar se suicidó, que eso le llamamos la postvención, también podemos explorar cómo es todo lo que le aqueja. Ok, aquí es un poquito complicado de pronto nosotros ir entendiendo por qué es tan importante que la fotografía o el apoyo fotográfico en la parte del suicidio. Generalmente cuando yo tengo una ideación suicida, ¿cuál sería mi caminito que yo te estoy dando así como que la prevención? De repente puede haber, por ejemplo, en un proceso terapéutico, ¿no? Porque estoy ya hablando de algo como ya mucho más trabajado. Es un proceso, además. Hablar de cuestiones de no querer estar, o cuando alguien tiene una depresión muy grande,
yo como terapeuta hago preguntas y hago preguntas específicas. Si empiezo yo a tener esa idea de que a lo mejor podría haber tenido algo, a lo mejor primero lo puedo explorar a través de fotografías un poco, esta depresión, cómo es, cuando entró a tu vida, de qué tamaño es. Puedes elegir una fotografía que evoque qué es lo que estás sintiendo, me puedes explicar la fotografía, y conforme la escucho incluso puedo pedir que tome otra fotografía, hago preguntas al respecto, y así poco a poco voy explorando. Y si yo tengo alguna idea de que puede haber algo, incluso pregunto si has pensado en quitarte la vida. Ok. De pronto cuando tenemos una sensación de crisis o cuando tenemos una parte donde no podemos controlar las emociones, yo creo que un gran porcentaje de nosotros, sobre todo mexicanos, tenemos una ideación suicida. Y además un punto bien interesante que no hemos tocado, es una de las primeras causas de muerte en nuestro país además, que no es muy mencionada, pero hay que ser realistas, ¿no? Sí, yo creo que la mayoría de las personas en algún momento de su vida ha tenido ideaciones suicidas de que, ay, quisiera no estar, ¿no? Pero hay como diferentes momentos, porque una cosa es, ay, quisiera no estar porque esto me rebasa, allá tener como esa idea muchas veces, incluso tener un plan. Por ejemplo, eso es como se trabaja el suicidio, se va viendo si ya tiene un plan, si ya ha tenido incluso intentos suicidas, pues aumenta la probabilidad de que lo vuelva a intentar. Y ahorita que decías que es una de las causas de las principales causas de muerte, sobre todo en jóvenes, en personas de 15 a 24 años, es la segunda y la tercera causa de muerte. Me llama la atención, por ejemplo, esta fotografía. Espero que sí la logren ver. Yo, al ver esta fotografía, puedo tener mi propia percepción. ¿Qué puedo llegar a ver? No, pues mucha soledad, o puedo decir, estoy viendo pues como que ese túnel vacío, ¿no? Puedo ver, no sé, hasta cierto punto, si me lo acomodo yo así, puedo pensar que es un descontrol de emociones. No sé, se me puede ocurrir cualquier cosa. Este es uno de los medios por los cuales tú puedes llegar a trabajar cuando uno tiene ideaciones suicidas. Sí, en particular esa fotografía la ocupan mucho como para precisamente ese tipo de sentimientos de los que tú hablas, aunque las fotografías le hablan a cada uno en particular. Sí, definitivo. Y eso es como la ventaja de utilizar esto como una herramienta, porque puede ser algo que me lleva, y puede alguien hablar incluso de algo placentero, ¿no? Me lleva a algo como, porque en esta vida tan agitada, eso me evoca paz. Eso puede ser para alguna persona. Tú hablabas de otro tipo de sentimientos. Ese es el tipo de trabajo que yo hago, y no solamente como de entrada, sino también lo exploro como a mucho más profundidad. ¿Cómo desde el enfoque de Diana una fotografía lo puedes hacer un poco más consciente para que vayas aterrizando justamente esa emoción que no la tienes pero no la puedes sacar? Entonces entra el grado de confusión y entra la parte importante. Pues es mejor ya no estar viviendo aquí. ¿Cómo desde tu enfoque tú esta parte logras hacer que te dé a ti como que el camino? Si ya yo empiezo a ver, por ejemplo, que está hablando de soledad y demás, yo utilizo un marco teórico que tiene que ver con un enfoque narrativo, que es un modelo que viene de Australia. Y exploro como muy a detalle, ¿cómo le llamarías? Por ejemplo, ¿cómo le llamarías a esa fotografía? Encima de que hablaste de muchas emociones, ¿le podrías poner un título? Esa sería una de las formas. Y ya que exploro a detalle, exploro qué efectos tiene eso en tu vida, cuándo entró a tu vida, ocurría alguna otra cosa. Es un trabajo muy fino, y ahorita lo digo como muy a grosso modo. Pero... Sí, pero que no es nada fácil. Así es. A ver, vamos a un corte y te dejo de tarea.
¿Qué logras ver en esta foto? Primero esta fotografía. ¿Qué logras ver en esta y qué logras ver en esta? Y en base a eso, pues ¿por qué no? De alguna manera vamos viendo qué sucede con esta herramienta de trabajo fotográfico para ver qué ideaciones suicidas podemos llegar a localizar. Sí, o podemos explorar otro tipo de problemas o de emociones. No siempre tienen que ser ideaciones suicidas. Ok, bueno, yo mientras en lo que vamos a un breve corte regresamos, te invito a que veas qué viste, ahora sí que veas qué viste, qué te percibiste en la fotografía. Nosotros mientras regresamos. Bien, y bueno, aquí de regreso, yo fascinada, contenta con tantas fotografías que de pronto ahorita vamos a mostrar. Vean qué maravilla, conocemos a Pinocho. Ay, perdón, es al revés. Este es uno de mis preferidos porque a alguien que yo amo profundamente le encantan los delfines. Pero esta es la mía. Diana, esta es la mía, yo la describo. A ver. Para mí esta fotografía me habla de un sentido de dominio, de libertad, de esa parte de la reflexión antes de dar un paso, reflexiónalo y ve hacia dónde te lleva. Y sobre todo lo más importante, ¿no? Que de alguna manera desde ahí puedes visualizar lo que gustes. Ahora, desde tu enfoque, ¿por qué sería tan importante que tú canalizaras todo lo que yo te digo en torno a lo que tú trabajas, nada más simplemente por ver una fotografía? Porque con una fotografía estás hablando como de temas muy esenciales para ti, temas que te aquejan en ese momento. Y no solamente en ese momento, muchas veces son temas de vida. Si tú repites, decías el poder, ¿no? Sí, el poder dominio, es un tema, desde qué distancia tú tienes el dominio de todo. Para ti eso es importante. Sí. Y eso tiene que ver con muchas cosas, con tus experiencias, con los valores que te inculcaron, claro, con no equivocarte, con que tengas ese sentido reflexivo antes de dar un paso. Yo soy mucho, Diana, de plan A y plan B. Si el plan A no te funciona, entonces vete por el plan B, pero no dejes de perseverar. Para mí la perseverancia es fundamental porque si no te conviertes en una necedad estable. Entonces, el plan A y plan B te invitan a estarte moviendo. Finalmente, la respiración es un inhalar y exhalar, es un movimiento. Tus párpados abren y cierran, es un movimiento. Entonces, como todo está en giro del movimiento, el plan A no se puede quedar en A. Y si no tienes de la A a la Z, entras en un estado de frustración, de necedad o simple y sencillamente en un estado de confort. Y se vale. Pero ¿por qué me llamó la atención? Porque puede estar viendo cuántos planes, hacia dónde puede irse, a la derecha, en medio, por frente, hacia la izquierda, y tiene todo el panorama, ¿no? Y eso es lo que para mí indicaría cómo las aves, por ejemplo, pueden volar de acuerdo ahora sí que a la corriente o a favor con la corriente, ¿no crees? Así es. Pero esa fotografía a ti te evocó eso. Y ahorita me hiciste acordarme, la voy a volver a mostrar, me hiciste acordarme alguna vez a alguien que vino, y vino porque había muerto su mamá, no vivía en casa. Bueno, la historia es muy... ¿Yo te la tomo? Sí, la historia es muy larga, pero estaba viviendo con una persona y al final falleció también. Y después de todo un proceso terapéutico muy largo, ella decía, tenía 16 años y ella decía, aquí está este pajarito muy solito, pero esto verde, no sé si lo ven, esto verde significa... Ajá, esto verde.
que todavía hay esperanzas, que todavía hay una vida por delante, porque precisamente tenía como ese tipo de ideas de la vida no vale la pena, qué voy a hacer con mi vida de aquí en adelante, y terminando el proceso terapéutico, por ejemplo, a ti te dice poder y de aquí veo todo, eso es lo que te evoca a ti esta fotografía, y ella dice, yo estoy muy sola, pero puedo salir adelante, y eso está significado por los árboles, por la parte verde. Por eso las fotografías son tan interesantes y pueden ser tan útiles, porque a cada uno le van indicando o vas percibiendo algo diferente. Lo que en este momento le es importante. Por ejemplo, yo a lo mejor ahorita diría, este pajarito está listo para hacer una nueva vida, está listo para volar, está listo para enamorarse, a lo mejor. Eso podría yo decir ahorita de esta fotografía. Cada uno diferente. Aquí les podríamos preguntar a todos los de producción, sería interesante. Que ven cada uno de ellos. Por supuesto, al auditorio. Sí, claro. Que bueno, si para ti te dice que está listo para enamorarse, pues dime a dónde lo encuentro. Para yo estar dentro de la misma dinámica donde tú estás, porque mira que hace falta. Oye, qué interesante. Es una parte así como en lo que realmente nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Como, bueno, no palpas el sol, pero lo estás sintiendo. Y que de alguna manera lo que ves puede llegar a decir mucho de lo que tú eres, del contexto en el cual estás en este momento ubicado, y que de alguna forma te puede o no te puede ocasionar un algo. A mí me provoca una ira. Ira en dos sentidos. Por un lado, lo que generalmente, como lo estamos acostumbrados a identificar, por la mentira, pero por el otro lado, alguien que necesita mentir para sentirse aceptado, querido y pues amado, porque necesitó todo el tiempo estar mintiendo para sentirse amado y aceptado. Entonces, es una de las dinámicas que eso yo también lo trabajo en consultorio con los chiquitines, sobre todo trabajando a nivel cuentos. Pero qué genial, ¿no? Que ves una imagen y luego la puedes asociar o identificar con un algo. Así es. Va a depender de tu rasgo de personalidad. Claro, tiene que ver con muchas cosas, pero bueno, en esta en particular me parece que también es un símbolo, ¿no? Un Pinocho es el símbolo mundial de la mentira. Claro. Y eso, yo cuando hago ejercicios, así cuando dicen, ¡ah! La mentira, ¿no? Quiero. Y claro, la mentira, uno la puede ver desde muchísimos puntos de vista. O sea, lo que dijiste hace un momento sobre a veces tener que mentir o no mentir y demás, tiene que ver con lo que tú has vivido, ¿no? O con lo que tú percibes. La experiencia de Así vida es. en tu contexto, sí. ¿No? En todo lo que está a tu alrededor. Me acuerdo alguna vez una mujer que dijo, en mi casa, puras mentiras. Sí, fue así directito. Y ya, bueno, ya luego habló toda una serie de complicaciones que había vivido desde que era pequeñita, ¿no? Claro. Oye, esta parte justamente de la ideación suicida, por ejemplo, ya entrando un poco más a terreno profundo, con la parte de la fotografía, la imaginación, porque bien lo dijiste, ¿no? El hemisferio derecho nos está indicando la parte de la imaginación. Más creativa, de imaginación. A lo mejor en este momento yo veo esta como la parte de explorar, de ver varios horizontes, porque mis proyectos de vida están sobre esa línea. Así es. Pero si en este momento, no en este momento, una hora después me dieran una mala noticia, a lo mejor el concepto de este animalito cambiaría. A lo mejor ni siquiera lo viera y nada más vería una sensación como de que es un camino perdido. Así es. ¿Qué pasa cuando, bueno, dentro de tu enfoque, estamos hablando más en la parte del suicidio, qué pasa cuando de pronto te encuentras ante estas situaciones donde estás dándote cuenta que hay una especie de vacío, una soledad tan profunda que urge mover a la persona? Pues en esos casos yo señalo qué está pasando, incluso si estoy pensando en que puede haber algo, pregunto directamente. Y a veces hay como un mito de no preguntes, no vayas a dar ideas.
se sabe que no es que esté dando una idea, es que a lo mejor es la única oportunidad que tiene la persona como de tomarse de alguien, ¿no? Si dice, ¿has pensado suicidarte? Y él dice sí, y ya es como el momento para trabajarlo. Por supuesto. Esta parte que vamos a regresar en el siguiente bloque, la vamos a profundizar un poquito más para que nosotros veamos y nos demos el permiso además de sentir, porque no nada más es ver, es que veamos qué sucede con las emociones, y no precisamente porque yo tengo una ideación suicida, sino qué sucede con las emociones cuando de pronto se nos confunden por un estado de soledad o de abandono. Yo te invito a que te quedes, esto se está poniendo más interesante, y nosotros mientras regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Vamos a hablar precisamente la pregunta que quedó al aire. Ya de alguna forma te das cuenta que Araceli, de acuerdo a la descripción, hay un estado de soledad o un estado de abandono. Peor aún, que muchas veces descubrimos que hay duelos no resueltos o no trabajados y que todo lo pueden llegar a estar asociando con la parte del pesimismo y no del lado del optimismo. Entonces, por ejemplo, me entero que mi marido se muere. Y entonces empiezo con puras palabras de, no como la canción de La vida no vale nada, pero sí con la parte de que no le encuentro el sentido a la vida, esa sensación de pronto de, es que me siento muy sola. ¿Y desde cuándo no? Pues tendrá poquito. Y tú, terapéuticamente hablando, vas descubriendo que es a raíz de un duelo, de que mi marido muere, pues yo ya me siento sola. ¿Qué hay con esa parte interesante de pronto dentro de tu trabajo? Porque para mí, trabajar ya más directamente con el suicidio es como, ahora sí que hablar de ligas mayores, sí, en ese sentido. Dentro de tu experiencia, Diana, ¿qué nos podrías compartir en ese sentido de, no hay quien no se haya sentido solo? No hay quien no haya sentido una sensación de pronto de abandono, que son las partes más fuertes. Inclusive, hasta cuando hablamos de infidelidad, son dos elementos que van de la mano, abandono y soledad. ¿Qué sucede en tu enfoque? Dentro de lo mismo que tú has practicado terapéuticamente, ¿cómo tú lo aterrizas desde tu terapia? A mí me parece que hay una diferencia grande entre la tristeza, que todo el mundo lo hemos sentido, a una depresión ya muy profunda o ya muy, como ideas que vienen muy a menudo sobre ya no querer estar. O la gente como que los expresa de diferentes formas, ¿no? De que ya no vale la pena, o ya no sé si seguir adelante, ya no puedo seguir adelante, o me es muy difícil. O sea, habrá que ir investigando porque no toda la gente es tan clara con ese tipo de cuando ya lo verbalizan. Sin embargo, como en la conversación terapéutica, ahí uno va diciendo como que ya es demasiado, ¿no? Claro que no es pequeña cosa que tu marido se muera o es ese tipo de problemas, pero habrá que, pues que explorar en cuanto a motivaciones de vida, sentido de vida, qué es lo que jala a esta persona más hacia la vida. Es como muy difícil, como en un programa, en un momentito, decir cómo se hace, ¿no? Pero bueno, poner luz sobre lo que sí hay, sobre los recursos, sobre qué habilidades tiene, qué puede desarrollar, qué es lo que, si tiene hijos, si tiene trabajo, amigos, ese tipo. Peor aún, la siguiente pregunta tiene mucho que ver con esta imagen. Es una máscara. Como tú lo mencionas, si es real, es una máscara universal. Cualquiera sabemos que es una máscara al ver la fotografía. Mi pregunta más fuerte todavía. Yo, desde acá, como paciente, como una persona que está viendo el programa, ¿cómo puedo identificar de pronto que yo puedo tener o estoy en la fila formada de la ideación suicida? Y perdóname que ya lo haya hecho con esta fotografía, porque nosotros nos maquillamos de diferentes formas. Esto es un maquillaje perfecto. Así es. Si tú en este momento quieres que yo me ponga feliz con tal de que no me molestes, yo me pongo como tú quieras. Así es.
Entonces, por eso la puse, porque nuestras máscaras no me permiten verme, ni sentirme, ni escucharme. Estoy más al que lo que el otro vaya a ver de mí, vaya a sentir de mí, vaya a escuchar de mí. Entonces, ¿cuándo me voy a dar cuenta que yo tengo esas ideaciones? De entrada, por algo vas a terapia, por algo tienes algún problema. Sí, pero recuerda que yo ahorita estoy nada más de espectadora. Estoy ahorita viendo el programa de darle sentido a tu vida. Por supuesto que en la vida tenemos muchas máscaras, porque tenemos que jugar diferentes roles, tenemos a veces que estar contentos cuando estamos tristes, pero a unos más y otros menos. Hay quien tiene una máscara bien gruesa y hay quien no tanto, ¿no? Pero yo creo que cuando uno va a terapia es porque quiere uno de verdad echarse un clavado como al interior, ¿no? Es decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me importa? Y en ese sentido, ¿qué me aqueja mucho? ¿No? ¿Por qué problema? Siento que no puedo con él. Y es cuando viene a terapia y ya uno va explorando en ese sentido, ¿no? Sobre todo en los problemas y cuando llevan como a un sentido de desesperanza muy grande, ¿no? Desesperanza le llamo yo, pero la persona le puede llamar de muchas formas. Yo como terapeuta tengo que tener esa sensibilidad para saber que está hablando de ese tipo de sentimientos. Generalmente en el cuarto bloque hablamos de los tips, pero ahorita me gustaría empezar a aterrizar con unos. Y eso porque hablaste de una palabra muy importante, desesperanza. Si yo vamos aterrizando de diciembre a las primeras semanas de enero, que generalmente es cuando estamos en la desubicación de, primero que nada, el peso, ¿no? Sí. Luego esa sensación de lo que no hice y que ahora quiero hacer y el reprocharme de todo lo que no hice y me quedo así. Sin embargo, son meses muy complicados. Así es. Y no precisamente por el mes, sino por el concepto que le damos al mes. En un momento determinado, a ti lo que te diga diciembre va a ser muy diferente de lo que a mí me diga diciembre, pero recuérdate que yo en este momento soy la persona que está viendo el programa y entonces a la hora de estar viendo el programa lo primero que se me ocurre pensar o sentir es, bueno, la desesperanza, ¿cómo la manejo? La parte de la desilusión. Ejemplo, si en un momento determinado, de pronto, mi hija se va con el novio, ya hay una desesperanza. Hay una desesperanza porque todas mis ilusiones estaban fincadas en que ella se iba a titular y entonces todo lo que yo no logré hacer, a lo mejor ella lo iba a lograr hacer y yo echándole los kilos para que ella estuviera bien. Ahí ya hay una desesperanza. Entonces mi motor motivacional es mi hija y se acaba mi motor motivacional porque ya lo que menos quiero es tener un vínculo en ese sentido de ilusiones como tal. ¿Qué hay? ¿Qué hay si yo, como Araceli, detrás de cámara, estoy con esa sensación de que ya no me interesa nada, de que mi único motor motivacional ya está en otra dinámica completamente diferente y como que le voy perdiendo esa parte del sentido de vida? Dentro de tu enfoque, ¿qué tips darías para que yo, como espectadora, me dé cuenta qué es la desesperanza en tu enfoque? Más que tips, porque es difícil dar tips ¿no? Como así como muy generales, pero por ejemplo en este ejemplo que pusiste, que es mi hija ya se fue, yo tengo desesperanza, ya no se va a titular, etcétera. Eso tiene que ver con lo que tú valoras y habría que pensar por qué estás poniendo todo tu sentimiento de vida, toda tu esperanza en otra persona. Claro que los hijos son importantísimos para nosotros, pero a los hijos hay que darles raíces y alas para que vuelen. Entonces haría preguntas respecto y tú como persona, ¿cuál es lo que tú valoras? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué tipo de actividades quieres hacer? Porque hay mucho más que vivir a través de los hijos. Ok, pero seguimos con la misma línea dentro del suicidio. Si en un momento determinado yo tengo ideaciones suicidas, ¿qué sería lo que yo estaría, como quien dice, más o menos maquinando?
o en cuáles son maquinando, mis Ok. Yo le llamo, ya te llegó una idea y entonces está como el foco, prende y apaga y no quitas la idea del renglón. Creo que una parte es lo emocional y seguir trabajando respecto al emocional y qué te jala hacia la vida. Y la otra parte es, así ya de estar, es investigar si tienes plan, si sabes cómo, si sabes dónde, tratar de ver cuáles son tus redes de apoyo para apoyarse, para que no te dejen sola, para que esté lejos de ti el método con el que estás pensando, ya sea una cuerda, una pistola. Hay cosas como muy prácticas y muy de emergencia que hay que hacer para evitar, porque el que está pensando suicidarse está como en una ambivalencia entre la vida y la muerte. Uh-huh. Y de repente puede entrar en una como situación de túnel, no en una visión de túnel, y ese momento es muy peligroso. Por eso es por lo que hay que estar muy al pendiente y paralelamente trabajar toda esta parte de la vida, ¿no? Porque incluso las personas que tienen fuertes ideas suicidas tienen una parte que también los puede jalar hacia la vida, y eso es en donde hay que poner la luz. Bueno, de alguna manera aquí lo más importante es que yo me conozca. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresando lo platicamos? Ya estamos aquí de regreso. Diana, tú estás por hacer un taller precisamente de lo que se tiene que relacionar justamente fotografía, suicidio. Así es. ¿Por qué sí sería importante que yo tomara ese taller? Porque es como una experiencia diferente, un taller en donde se reflexiona sobre estas ideas alrededor del suicidio, y lo vamos a hacer a través de las fotografías. Es una forma muy amable, como más, no sé, como que se puede acceder más fácil a ti, pero creo que es una forma diferente de explorar ideas y sentimientos. Ok. Nosotros tenemos esta fotografía que mostramos al inicio del programa. ¿Ok? Quedamos en que nos iban a participar, que ven. Así es. En la dinámica para que participen, ¿cuál sería? Para que tú nos hicieras favor, vamos a regalar medias becas, ¿o qué es lo que nos quieres regalar? Lo que queremos, bueno, no sé, primero hablamos del taller y de luego, ahorita voy a hablar más profundamente del taller, pero lo que queremos es como una promoción, de dar 2 por 1. Voy a dar 10 promociones a los que contesten a la pregunta, aporten, ¿no?, sus ideas respecto a esa fotografía que mostró Araceli, y se metan a la página www.suicidología.com.mx, digan que vieron el programa, entonces van a tener esta promoción de 2 por 1. Pueden asistir al programa 2 personas y solamente pagar 1. Ok, ahora, la primera pregunta era, ¿por qué sería importante que yo fuera? La segunda pregunta, ¿cuál es el tipo de público que puede asistir a un taller tan importante como este? Porque pues, obviamente estás hablando de lo que yo te decía, ligas mayores a nivel emocional. Ligas mayores por el tema, ¿no? El tema es exacto, muy delicado. Exacto. Pues yo creo que puede venir, está abierto al público, pero puede venir personas que tengan interés en particular sobre el tema, ya sea explorar solamente sus ideas o que hayan vivido algún suicidio de alguien cercano, o que también tengan algunas ideas y quieran como ordenar esta parte de que, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Seré que yo entro dentro de estas, ¿no? ¿Estoy en riesgo o qué hago? Fíjate que ahorita que hablaste de riesgo, un gran porcentaje de los que van a consulta te preguntan que si la depresión te lleva a un suicidio. Un gran porcentaje. Definitivamente, si no sabemos qué es la depresión, porque el sol no salió hoy, pues ya está depresivo el día.
si no lo sabemos identificar, pareciera ser como que de pronto nosotros vamos ideando el caminito para la parte negativa. Que ese es otro de los puntos que yo quería comentar precisamente dentro de la misma dinámica de los tips. Cuando ya no hay un motor motivacional, cuando lo ves pesimista, cuando estás crucificado entre el pasado y el futuro, cuando no logras ver tu presente y los elementos o las estrategias que tienes como recurso para salir adelante, entonces algo mal está pasando en ti. Por lo menos hay un foco rojo. Exacto. Grande, ¿no? Y puede ser muy grande o puede ser no tanto, pero hay que buscar ayuda. Otra parte que también son preguntas muy frecuentes, y te lo digo porque cuando supieron que iba a ser el tema del suicidio me empezaron a bombardear con preguntas. Otra de ellas, muy fuerte, que fue muy repetitiva por cierto, era si en un momento determinado alguien muy amado, querido por mí, fallece y yo ya no quiero seguir viviendo, ¿es normal que yo también quiera morir junto con la persona? Pues es difícil hablar de normalidad. Sí ocurre frecuentemente que haya esas ideas. El problema es que es como que lo queramos llevar a la práctica, ¿no? O sea, que sí digamos, no, yo no tengo ya motivación para vivir. Fíjate que ahorita que hablaste de eso, recordé ahorita un caso muy delicado, porque una de las personas que se acercó conmigo tenía 2 gatitos. Durante mucho tiempo tuvo sus gatitos. Por alguna razón emocional, que no lo vamos a tocar ahorita, empieza a sentir sensación de alergia en contra de los gatitos. Pero entonces ella va porque le gustaba dejar de sentir el dolor de que ya no estaban los gatitos, y además como se sentía culpable de que los tuvieron que regalar los gatitos, ella atentaba contra su vida. Entonces ya había 2 intentos contra su vida. No era el mismo, pero había 2 intentos. En esa parte, no nada más es un ser humano querido, eran sus 2 gatitos que la habían acompañado durante su adolescencia y que la culpa hizo que de pronto ella no mereciera vivir. Esta parte, yo en muchas ocasiones la he mencionado en programas, en otros programas que he tenido aquí, donde te quedas atorada en una pérdida y tu sentido de vida va perdiéndose también. Entonces hay muchas maneras de suicidarte, no nada más agrediéndote físicamente. Sabes que eres diabético y tomas refrescos que no debieras de tomar. Sabes que eres asmática y fumas. Sabes que de alguna manera las drogas te destruyen y andas ideando a ver cuál de todas, porque no puedes dormir en las noches. De tal manera que toda esta parte no es necesariamente, por eso esta me encanta, porque nosotros maquillamos, tan solo el sentido de yo me automedico y que de pronto esa automedicación te puede traer consecuencias o secuelas a nivel corporal. Hay muchas formas. Él exactamente defínenos la palabra suicidio para que podamos aterrizar en tu taller. Suicidio es quitarse la vida, pero como tú bien decías, hay muchas conductas autodestructivas que nos van como acercando a esta idea de no querer vivir, porque a mí me parece que es un proceso, ¿no? Es un proceso el de repente ya no tener motivación para vivir, el estar más cerca, el ya tener conductas autodestructivas como cortarse, como anorexia y todo lo que tú también, deportes extremos, etcétera, etcétera. Todas esas personas están más en riesgo ya para suicidarse, ¿no? Cometer un suicidio, que es quitarse la vida. Y tratar de hacerlo, a veces tienen éxito y a veces no. Si ya hubo un intento suicida, hay una mayor probabilidad de que vuelva a intentar. Es un foco rojo de nuevo. Un riesgo grande. Bueno, entonces ahora sí, como ya casi se nos acaba el tiempo, porque bueno, aquí para mí el tiempo son cortísimos. ¿Dónde te localizamos? ¿Dónde te podemos ver? Obviamente ya nos participaste la forma para ir a tu taller. Para las personas que no les dio tiempo de anotarlo, ¿nos los pudieras mencionar nuevamente? Claro que sí. La página es www.suicidología.com.mx
Mi correo es diana.rico25@gmail.com. Los esperamos, el taller es el 31 de enero, de 4 a 8 de la noche, en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, en su sede en Gran Sur. Sede en Gran Sur. ¿Cómo llego, Diana? Porque generalmente los que vivimos en el norte nos cuesta trabajo ir al sur, y los que viven en el sur no tienen ni la menor idea que hay un metro hasta del otro extremo del norte, ¿no? Gran Sur es un centro comercial muy grande, hay una parte como de oficina, instituto, ahí estamos, están en el primer piso, es Avenida del Imán 151, creo que es el número, primer piso. Si tienen problema, métanse a la página, por favor, escriban un correo. Los esperamos. Okay. Va a ser muy interesante. Y recuerden que el taller lo hacen las personas que vienen. Y recordar que hay una promoción. Que está la promoción al 2x1, siempre y cuando nos indiquen qué vieron en esta foto. Es que está tierna. Esta sí no la voy a participar yo. Okay. Porque si no les voy a dar ideas, pero esta es la forma para que ustedes tengan el 2x1 como nos está ofreciendo la institución. ¿Con qué nos dejas antes de que nos vayamos? Las fotografías son una herramienta muy poderosa para acceder a nuestras emociones. Y por otra parte, el suicidio es algo muy delicado. Si estás pensando, si estás teniendo ese tipo de ideas, por favor, pide ayuda. Ok, pero para yo saber si necesito o no necesito ayuda, evidentemente requiero urgentemente saber qué está sucediendo conmigo. Con esta voy a cerrar, porque es una fotografía que me llamó mucho la atención, sobre todo yo que soy como muy de la idea de dar reflexiones al último. Esta fotografía es exageradamente reflexiva para mí, pero me gustaría, ahora sí te voy a comprometer, Diana, ¿qué ves aquí? Para mí, la luz. La luz, bueno, por otra parte es como el gusto por la vida. Para mí este es el gusto por la vida y hay una luz muy grande. Siempre, por más que tengamos muchísimos problemas, siempre hay una luz y vale la pena la vida. Hay una reflexión que me encanta, donde habla de los jóvenes. Los jóvenes tienen todo el tiempo y la energía, pero no tienen el dinero. Entonces, ahí es donde de pronto nos damos a la baja, ¿no? Porque todavía me acuerdo en mis talleres de esta parte. Hay otra que me encanta, que habla de cuando hay trabajadores, tienen dinero y energía, pero no tenemos tiempo. Que generalmente ahorita estoy en esa dinámica, no vendo enchiladas de mole los domingos porque no me da tiempo. La otra que nos invita a los ancianos. Tienen el dinero, tienen el tiempo, pero ya la energía ya no la tienen. Esta parte de esta fotografía te invita justamente a ver hacia dónde vas. Tienes dos opciones. Tú ves la luz. Yo veo ese salto, ese moverte para poder saber qué hay del otro lado. Y que de alguna forma esta dinámica es, entre más te mantengas tú estático, entre menos te quieras mover, los demás lo hacen por ti. Y entonces entras en un estado de frustración, de pronto ves problemas donde solamente hay situaciones y donde la situación pues obviamente va a convertirse en un problema cuando no sabes si es el enojo, si es la tristeza o si el miedo. Yo pienso que aquí lo interesante del programa sería, ¿tú qué ves en la fotografía? ¿La luz o el muévete? Porque si no te mueves, alguien va a llegar a moverte y posiblemente te mueva hacia abajo, ¿no? Esa es la parte. Diana, muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy en el programa. La verdad es que fue súper agasajo estar viendo tantas fotografías. Me encantaron tus fotografías. Por favor, no vuelvas a venir sin que nos traigas otro panorama mucho más grande de lo que es la fotografía. Mejor así, tráenos
fotografías mucho más grandototas Ok. para que las podamos ver dónde están los puntitos negros, porque aquí también hay puntitos negros, ¿eh? Ustedes no los ven, pero yo se los veo. Bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo que la repetición va a ser a las 6 de la tarde y que ya pueden ver los otros programas por YouTube. El día de hoy le doy gracias a todo el equipo de operación y producción, a Diana por haber estado aquí con nosotros, la voy a comprometer para otro tema, por supuesto, y a ti muchísimas gracias por darle una vez más sentido a tu vida. Muy buen día.